tardes o buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos al portal del Villegas. Vamos a comenzar con la jornada del 1 de mayo, que en tiempos cuando la República vivía en estado de salud, sin un cuadro febril, era celebrada por una concentración de la CUT. Los trabajadores, los empleados se juntaban, habían algunos discursos, se hacían reproches al gobierno de turno y se acababa el asunto. Pero eso ya también se acabó hace mucho tiempo. El elemento de furia, no de toda la gente que va a estas concentraciones, la mayoría no, pero la historia la hacen las minorías furibundas y organizadas, y no faltaron en esta ocasión. Y además hemos visto, yo no conocía que existía siquiera, pero una central clasista de trabajadores, o sea que está de frentón en la postura marxista de la lucha de clase, y se cometieron al amparo de esa central clasista una serie de vandalismos. Yo no veo qué relación política puede haber entre quemar un kiosco de una persona humilde que tiene un kiosco, pues quizás después de cuántos años de ahorrar para lograr tener un kiosco diario, y se lo queman. No veo cómo eso va a producir un paso hacia el futuro de la humanidad, lo cual significa simplemente que estas manifestaciones sirven de vehículo, de cobertura para los enrabiados de este mundo, lumpen, chiquillos tontos, jóvenes no mucho más inteligentes, activistas y toda clase de gente de ese sector, para desencadenar su deseo de destruir, su afán de hacer daño, que es el impulso natural de los deficientes mentales, ¿no? No pueden hacer otra cosa, no pueden construir, pero pueden destruir. Y al respecto, la señora Intendente Rubilar dijo una serie de cosas que vale la pena examinar. Dijo que se nota demasiado cuando se busca generar caos. No me diga que se nota. Sí, pues claro que se nota. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más nos informó? Dijo que se anunció acciones legales contra quienes resulten responsables. Creo haber escuchado esa frase antes. ¿La han escuchado ustedes eso? Vamos a llevar a cabo acciones legales contra quienes resulten responsables. Sí, pero ¿quiénes resultan responsables? Porque incluso aunque detengan a algunos de los tipos que están en eso, llega el momento en que están frente al juez, y cómo se prueba que ese individuo en particular fue el que tiró una molotov dentro de un negocio, por ejemplo, lo incendió, porque ayer quemaron un negocio completo. No se puede, porque el sujeto, el actor de estos actos de vandalismo, no es un sujeto, por así decirlo, es el grupo, es la organización. Entonces ahí hay una falta de armonía o sintonía entre el concepto y el criterio jurídico cuando se enfrenta el juez a un imputado y la realidad. Entonces no les queda otra cosa que dejarlos libres, porque basta decir, no, yo no tiene nada, yo estaba ahí mirando nomás, y se acabó. Salvo que hayan fotografías, filmaciones, pero también a esas se las pone entre paréntesis muy a menudo. Así es que esto de las acciones legales contra quienes resulten responsables es una frase del ritual, nada más. Después dijo, tal vez la regulación no es suficiente, tal vez las sanciones no son suficientes. ¿Por qué dice tal vez, estimada amiga Rubilar? ¿Por qué este temor que los invade a todos, al gobierno, a la gente de las empresas, a la derecha, a todo el mundo? Ese temor de decir las cosas por su nombre y mostrar con el dedo, indicar las culpas, los culpables, las responsabilidades. No, tal vez, quizás, está un poco como el lenguaje de los diarios ahora, que puede haber un tipo absolutamente detenido con la pistola humeante en la mano y dicen el presunto, no vaya a ser de que el hombre se querelle por injurias y calumnias. Así es que tal vez la regulación es insuficiente. No es que sea insuficiente, no va a ser nunca suficiente, porque esto no es un tema de grado, un tema cualitativo, señora Intendenta. Aquí tenemos el caso clásico, que creo que lo he discutido, lo he conversado aquí o en otra parte, en el sentido de que la justicia, los mecanismos de la justicia, las leyes, los reglamentos, las normas, los protocolos judiciales, están hechos para tratar personas de carne y hueso, individualizadas, se usa ese lenguaje, individualizadas, como autores de un hecho particular. No están hechos esos procedimientos para
procesar a una persona indistinta que forma parte de una masa indistinta, de un sujeto histórico callejero indistinto llamado manifestación, marcha, como quieran, y que desencadena el caos. No hay una legislación que permita decir usted estaba ahí, así que por lo tanto es parte de eso, ya sea que tiró realmente la botella o no, pero usted formó parte, hizo posible la existencia de ese grupo, colaboró con la existencia de ese grupo, es cómplice directo o indirecto de ese grupo, tiró o no la botella. Tendría que verse las cosas así, pero no se ven así. La justicia chilena está además aprisionada por las llamadas leyes cumplido de este caballero que le legó al país un sistema legal por el cual los victimarios, los delincuentes, los vándalos encuentran toda clase de protecciones. Esas son las leyes cumplido. Y están, su espíritu, la filosofía de esas leyes está presente en todas partes. Está presente incluso en los actos del gobierno, que no tengan que ver con la justicia, sino que, en fin. Así es que la misma señora Rubilar dijo, los detienen y no pasa mucho. No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Detienen al fulano, a algún cabrito deficitario intelectualmente, por supuesto, y no, yo no hice nada, yo estaba ahí pasando nomás. Ah, ya, listo. Se acabó. ¿Dónde están las pruebas? Bueno, a propósito de Venezuela, la alta comisionada de los derechos humanos, amén, sacó la voz y llamó, estos llamamientos típicos de las personas, de las organizaciones internacionales, que son un monumento a la linotipia, a la inopia, a la incompetencia y a la impotencia. Llamó a las partes a renunciar a la violencia. A las partes. ¿Cómo? Las partes son los manifestantes venezolanos los que tienen tanquetas y escopetas con perdigones. ¿Cómo es esto? O sea, ya está poniendo como que aquí hay una lucha entre iguales, así como que son dos boxeadores en un ring. Entonces ella llama a que las partes se separen. Váyanse a sus rincones, no sigan dándose puñetes. Ya ahí hay una distorsión. Aquí hay una parte que infringe violencia. Ustedes vieron las imágenes de la tanqueta. Ya voy a comentar sobre eso. Y fuera de eso, aquí habría que hacer algunas reflexiones sobre la violencia, entre paréntesis, ¿no? Porque hay algunos, muchos, que piensan que la violencia es equivalente a simplemente un acto físico, tal como pegarle un palo en la cabeza a alguien. Yo les sugiero que lean un viejo tratado que se llama Reflexiones sobre la violencia de un señor George Sorel. Algo como sobre la violencia. Bueno, sí, Reflexiones sobre la violencia, Teoría de la violencia o algo así. Este señor es un pensador del año Nacocoa, pero lo que dice es muy correcto. La violencia es todo acto que rompe el esquema normal de las cosas. No es necesario darle un palo en la cabeza a nadie. Cuando la gente sale a manifestar para un fin de un régimen, y ocupa las calles sin haberle pedido permiso a la intendencia, o a lo que sea que funciona en Venezuela, y llama a un paro, eso es violencia. Es una violencia que no se expresa necesariamente en actos físicos. Todo proceso que quiere cambiar las cosas por definición violento en ese sentido. Porque si usted renuncia, como dice la señora, a la violencia, significa que renuncia a poner en entredicho el estado de cosas que usted precisamente quiere cambiar. Esto lo sabe hasta un niño que está entrando a las juventudes comunistas o algo así. En cuanto a la violencia física, es de monopolio del gobierno venezolano, literalmente, esencialmente. Entonces, lo que le está pidiendo la señora Bachelet es que el gobierno venezolano no ocupe tantas tanquetas a cambio de que el movimiento de Guaidó deje de existir, pues. Entonces, claro, no van a necesitar usar tanquetas. Que renuncie a su violencia, o sea, que renuncie a salir a las calles, que renuncie a llamar paro, que renuncie a hablar de que este es el principio del fin del gobierno Maduro, todo lo cual es violenta, o sea, quiebra, distorsiona, presiona y pretende romper el orden establecido por Maduro. Entonces, la señora Bachelet le está pidiendo a Guaidó que se vaya para la casa, que la gente se vaya para la casa, en virtud de lo cual Maduro obviamente no va a necesitar sacar las tanquetas
y todos van a haber renunciado a la violencia. Miren ustedes el raciocinio. Es bastante ingenuo ese argumento, pero es el tipo de argumento que uno escucha normalmente de labios de personas que operan en organizaciones internacionales. O sea, lo hemos escuchado al secretario general de las Naciones Unidas, lo hemos escuchado a gente de la OEA, lo hemos escuchado a medio mundo. No tienen nada que hacer, nada que decir, son eunucos políticos, no tienen poder ninguno. Entonces, hacen o dicen lo que hace o diría, digamos, el Papa. Que no haya violencia, que haya paz, que sigamos los caminos de la paz. Bueno, cualquiera puede decir eso. Con eso no se resuelve nada. ¿No es cierto? Con eso no se resuelve nada. Si la señora Bachelet quiere realmente ayudar a que las cosas se calmen, entonces ayude a que las cosas se resuelvan en el plano político. Que fuerce hasta donde ella puede, no sé qué poderes tiene, qué influencia tiene como alta comisionada, para que el señor Maduro acepte celebrar elecciones, además supervisadas por órganos internacionales, o sea, unas elecciones de verdad. Eso sería un paso para que las partes, digamos, pudieran limitar el uso de la violencia o eliminarla. Cuando se ponen de acuerdo se elimina la presión por romper norma. De hecho, al contrario, cuando se llega a un acuerdo se crea una nueva norma, un procedimiento. No simplemente haciendo esta especie de, ¿cómo se llama? De lo que hacen los curas desde el púlpito, una prédica de que renuncien a la violencia. No sirve de mucho. O sea, yo no sé para qué existen órganos internacionales y personas como la señora Bachelet para decir semejantes vaciedades y ganando fortuna para decir renuncien a la violencia, a las partes que renuncien a la violencia. No sé si la señora Bachelet parece que renunció a la violencia porque en algún momento ella participó como ayudista o algún cargo tenía, llamemos cargo, en alguno de estos movimientos violentistas en la época de Pinochet. Si le hubiera usted dicho a ella, renuncia a la violencia, habría dicho exactamente lo mismo que le estoy diciendo yo. ¿Cómo vamos a renunciar a la violencia, al deseo de romper este régimen dictatorial, etcétera? Pero ahora está ocupando un cargo muy cómodo, muy rico, sede en Nueva York, exquisito, con secretario, cafecito a las 10 de la mañana, un tremendo salario. Entonces, la gente que está cómoda tiende a ponerse así pacifista para que no les revuelvan el gallinero, porque quieren disfrutar en paz sus privilegios. Así que llamó a renunciar a la violencia. Antes de continuar, tengo algunas cosas más sobre las reacciones internacionales y nacionales sobre el tema de Venezuela, y tengo otros temas puramente nacionales también. Les quiero recordar, estimados amigos, a las personas que gestionan empresas porque son dueños, porque son gerentes ejecutivos, que lo que ya saben, que la parte administrativa es la parte jodida de una empresa. Lo rico sería solo vender el servicio, el producto, sin más complicaciones, pero es imposible. Necesita usted tener un departamento, una administración contable, pagar impuestos, pagar salario, hacer auditorías, contabilidad, montones de cosas, y ahí es donde uno se puede enredar, uno puede tener problemas, puede hacer las cosas completamente mal y tener luego líos con impuestos internos, o puede hacer las cosas que es peor y es más general, que es peor porque no se nota, hacerlas mal, hacer que las cosas funcionen pero mal, subóptimo, o sea, gastando plata y esfuerzo de más. Eso es una situación por la que pasan prácticamente todas las organizaciones de este mundo, funcionan a media, malón, y en el caso de una empresa eso se traduce en dinero. Entonces yo les sugiero que se pongan en manos de Controller S.p.A., que es una empresa formada por especialistas que estuvieron trabajando 20 años en una enorme empresa internacional, formaron controller, hacen uso de un software de altísimo nivel adaptado a Chile y hacen uso de su experiencia y su conocimiento y le entregan a usted una asesoría personalizada a su empresa, cualquiera que sea el tamaño de la empresa, para hacerse cargo, mejorar su administración contable, auditoría, pago de impuestos y todo eso. No se imagina la cantidad de hoyos que usted va a encontrar cuando les examinen su gestión. Y ellos precisamente lo primero que hacen, cuando usted los llama, usted los convoca, es una evaluación general gratis de los procesos de su empresa, para que ya se vaya dando cuenta, tengo una idea de lo mal que está usted manejando las cosas sin darse cuenta muchas veces, o sea, casi siempre, porque uno se acostumbra a hacer las cosas mal, ¿verdad? De repente a uno le dice, mira, estás haciendo mal esto, te está
lavando mal los dientes, o estás haciendo partir de forma equivocada el auto. Y uno ha hecho eso por años de años, con los costos que significa sin darse cuenta hasta que a uno se lo señalan. Póngase en manos de Controller SPA para que le señale sus déficits en gestión administrativa y los tenga funcionando tiki-taka. Acá a mi lado están los datos, controllerspa.cl, ese es lo básico. Hay otros datos más, teléfonos, cosas así, usted los puede usar para ponerse en contacto con ellos. Les quiero recordar además a bowmex.com, la tienda online de joyas más grande de Chile, que ofrece no solo joyas hechas con metales preciosos, obviamente, sino que además con diseños completamente únicos y hermosos, obras de arte, ejecutadas, diseñadas, concebidas por orfebres europeos de España. La línea Bohem, por ejemplo, en la cual les he hablado bastante de la herencia cultural que ellos expresan hoy en las argollas, en los anillos, en las pulseras, en tantas cosas. Y hay otras líneas de platería mexicana, platería italiana, en fin, montones y montones de variantes de joya, de distintos objetos de joyas a su disposición en bowmex.com y con un 30% de descuento. 30%. ¿Dónde va a encontrar ese descuento? ¿En qué otra parte va a encontrar ese descuento? Yo le digo, en ninguna otra parte. bowmex.com, amigos. Un pequeño intermedio no político del programa. Hace unos 3 o 4 programas yo les conté de un asteroide que está siendo explorado por los japoneses para ver su composición interna con el pretexto de que quieren saber el origen del universo. Y yo les dije que aquí detrás de eso en realidad también, o exclusivamente, pero por lo menos también hay un esfuerzo más tecnológico que científico por saber cuál sería la manera más efectiva de desviar o destruir un asteroide que viniera en curso de peligro. Y les mencioné uno, sin darle muchos detalles que no los tenía en ese momento. Pero ha salido más información y les cuento. En 10 años más, en el año 2029, no sé, estas cosas se pueden calcular cuando hay trayectorias de objetos en el espacio, se pueden calcular con mucho detalle, hasta poco menos que el minuto. No, pero no lo sé. En todo caso, en el año 29, un asteroide que se llama Apophis, que es una palabra griega que significa algo bastante terrible, así como algo como el devorador de los soles o algo así. Apophis. Apophis mide más de 350 metros de diámetro. O sea, de una punta de su volumen a la otra, 350 metros, que lo convierte en una piedra bastante grande. Y va a pasar, según los cálculos de ahora, en 10 años más, a 25.000 kilómetros de la Tierra. Que a ustedes les parecerá, pero eso es una enormidad pues, de distancia. De aquí a Arica hay 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. Bueno, 25.000 kilómetros desde el punto de vista astronómico, nada. La Luna, que está pegada a la Tierra, literalmente, desde el punto de vista astronómico, está a 350.000 kilómetros más o menos. Esto entonces va a pasar a menos de un décimo de esa distancia. Si es que pasa, porque resulta que en 10 años hay tiempo suficiente para que cualquier situación, por ejemplo, que este asteroide se tropiece, choque con otro cuerpo celeste, aunque sea pequeño. Los impactos, recuerden ustedes, la energía tiene que ver no solo con la masa, sino que con la velocidad. Aceleración por masa. Puede pasar por algún cuerpo que justo cuando, por ejemplo, puede pasar cerca del Sol, en el momento en que hay una llamarada, de estas llamaradas solares que son una tremenda cantidad de energía con partículas, pueden pasar muchas cosas que desvíen, pongamos, una centésima de grado la trayectoria. Y una centésima de grado, si usted calcula por miles y miles, millones de kilómetros, termina produciendo un efecto bastante considerable. Es una cuestión de matemática elemental. Usted, a partir de un punto, hay una recta, y empieza a dibujar uno que está separado solo un cuarto de grado, no es nada, casi están pegados, pero sigue avanzando, y va a llegar un momento en que la distancia es bastante grande. Y matemáticamente podríamos decir, llega el momento que puede ser infinita, depende de cuánto usted avance.
En otras palabras, la trayectoria del asteroide Apophis no se puede decir que está asegurado que va a pasar a 25.000 kilómetros. Puede pasar a más, se puede desviar más o se puede desviar menos. Por supuesto, el anuncio sobre esta materia ha sido hecho con el habitual alarde de encubrimiento con que hacen estas cosas la prensa norteamericana y los científicos y los organismos públicos. No, si no hay nada que preocuparse. La verdad es que es bastante preocupante que pase tan cerca. Incluso han dado unos saltitos los astrónomos que vamos a tener la tremenda oportunidad de mirar de cerca un asteroide. Ustedes saben cómo se ponen como niños chicos los científicos cuando hay un fenómeno nuevo que quieren estudiar, como si nada de lo demás tuviera importancia. Ok, es cosa de ellos. Les contaba esto porque ustedes van a ver en los próximos meses y años más eventos de este tipo, de los cuales algunos no van a poder ser negados, como por ejemplo ese pequeño meteoro, asteroide que explotó sobre Rusia hace unos años atrás y que dejó la crema. Tuvo suerte Rusia que no cayó o que no explotó exactamente sobre una ciudad. Van a haber más eventos de eso y van a haber más explicaciones del tipo, si no pasa nada, no hay nada de qué preocuparse. Hay bastante de qué preocuparse y por eso que los japoneses y los norteamericanos y todo el mundo, todas las grandes potencias están desarrollando sistemas de vigilancia para trazar la trayectoria de la mayor cantidad posible de objetos que puedan detectar. La enorme mayoría no los pueden detectar porque son cuerpos inertes en el sentido que no irradian luz. Es difícil detectarlos. Normalmente los asteroides o meteoros que pasan o llegan a la Tierra, como el de Rusia, no se fueron detectados, simplemente llegaron. Se detectaron cuando ya estaban encima, o sea, no se detectaron a tiempo. Entonces es un tema de preocupación mundial, por mucho que tratan siempre de encubrir esto y tantas otras cosas para que la gente no se asuste, para que no salgan a asaltar a los supermercados, porque siempre todo en este mundo, cuando hay algún problema serio que preocupa, todos terminan todos yendo a asaltar al supermercado para robarse un televisor. Parece que es el remedio universal para todos los problemas. Así que les cuento para que ustedes sigan estas informaciones. Hay un sitio de la NASA, a propósito, si ustedes quieren, entran a la NASA y hay una parte de la NASA donde hay un cuadro donde están identificados un montón de cuerpos celestes, asteroides, que normalmente el nombre es un montón de letras y números nada más, no se llaman Apophis o algo así. Y está explicada su velocidad más o menos aproximado, su tamaño aproximado y a qué distancia van a pasar de la Tierra, y la distancia la dan en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es igual a la distancia del Sol a la Tierra. Así que si una cosa está a una unidad astronómica, está pasando a esa distancia. Un décimo de unidad astronómica y así sucesivamente. Es bien interesante. Sigan el caso de Apophis, se escribe A-P-O-P-H-I-S, Apophis. Es interesante. Y a propósito de Venezuela nuevamente, Pepe Mujica, José Mujica, este personaje de la progresista de Uruguay que fue presidente, no produjo ningún efecto positivo en Uruguay. Yo recibo información de muchos amigos uruguayos que ven este programa o que incluso escuchaban programas míos cuando estaba en la radio Innombrable y me han contado de lo que fue en definitiva el gobierno de Mujica. Pero por algún motivo, por ese aire, como dijéramos, algo así como el personaje, el abuelito amoroso del progresismo, el caballero bonachón, simplón, simplista, sencillo, un viejo sencillo, se convirtió en un ícono. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo en Chile? Cayeron todos a abrazarlo, cayeron a sus pies. Fue un espectáculo bien, bien patético. Bueno, Pepe Mujica, a propósito de estas imágenes de la tanqueta que pasa por encima de una o dos personas, yo no sé cómo quedaron esas personas, hizo el siguiente comentario. No hay que ponerse delante de las tanquetas. Ese fue su comentario lleno de humanismo y progresismo. No hay que ponerse delante de las tanquetas. Nadie ha hecho comentarios desde la izquierda de ese comentario del señor Mujica, ese penoso comentario del señor Mujica. Pero si un carabinero en Chile, sin ninguna intención, como evidentemente la tuvieron los de la tanqueta, que conducen un vehículo y saben a dónde lo van a llevar, pero si un carabinero tiene un chorro de agua a unos manifestantes, y disparar un chorro de agua, si usted tiene una manguera de jardín, le basta eso para saberlo, no es cuestión de calcular exactamente cuál va a ser el efecto si usted le tira un chorro de agua a alguien. Los guanacos están para tirarle chorros de agua a la gente en una manifestación. Bueno, una persona se cayó y se pegó en la cabeza. No hay manera de calcular
que el chorro de agua haga caer a una persona y la haga caer de cabeza, y que además al pegarse en la cabeza quede en mal estado. Pero todo eso se achacó como culpabilidad de un carabinero que perdió finalmente su pega. Y se armó un escándalo de la grandísima puta, perdonen la expresión, con velatones y todo. Y si Mujica hubiera estado en Chile en ese momento, habría ido a ponerse velita también. Pero como en este caso se trataba del gobierno de un compañero de ruta, el señor Maduro, entonces no se le ocurrió a Mujica otra cosa que decir que no hay que ponerse delante de las tanquetas. El viejo bonachón, amoroso, reveló su naturaleza. Ya la había revelado cuando gobernó, nunca. Yo vi una vez una entrevista que hicieron en su casa, donde naturalmente hizo el papel fácil, ¿no? Del bonachón que recibe sentado en una silla de paja en medio del campo, con unas gallinas picoteando a sus pies. Qué amoroso, qué simpático, qué sencillo. Pero dijo pura estupidez. Aquí lo tenemos además diciendo que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Qué tal? ¿Comentarios sobre Mujica de la izquierda? Ni uno, por supuesto. Pues yo no conozco, a lo mejor habrá alguno. Hasta el momento no he escuchado absolutamente ninguno. Pero no es el único que hace comentarios francamente patéticos dentro de este mundo de la revolución mundial, ¿no? Por el gran futuro de la humanidad. Ya conocemos a López Obrador, que el presidente de México, otro personaje de dudosa inteligencia a mi juicio, fue el que le pidió a España que pidiera perdón por los crímenes de Hernán Cortés, supongo yo, que se produjeron en 1500 y tanto. Ahora se fue para el otro lado y él le está pidiendo disculpas a China por unos maltratos, unos crímenes, de hecho, que se ocurrieron durante la Revolución Mexicana de 1910 y que significó la muerte de un montón de chinos. Habían en esa época, principios del siglo XX, en Estados Unidos y en México habían muchos trabajadores chinos, los traían como quien dice al por mayor de China y los ponían a trabajar, por ejemplo, en la construcción de ferrocarril. Ustedes lo pueden ver incluso en algunas películas, la escena de las cuadrillas de obreros chinos. Y de esas inmigraciones de trabajadores chinos que quedó esta población china que hay en Estados Unidos, el barrio chino, etcétera. Toda esa herencia cultural y demográfica viene de esa época. Bueno, en México también hubo esta importación de mano de obra barata china y en un momento dado, no sé las razones, cómo y por qué, a lo mismo mataron un montón. Entonces López Obrador está pidiendo perdón, está dando disculpas. Disculpe, señor China, pero en 1910 hubo unos señores que podían haber sido mis tatarabuelos que mataron a unos cuantos chinos. Perdón. O sea, estamos viviendo en un mundo donde no solo impera un discurso políticamente correcto, sino que un sentimentalismo políticamente correcto. O sea, hay que derramar las lágrimas en el momento adecuado. Yo creo que eso lo inició en Chile, por lo menos Patricio Elwin, cuando salió con los ojos llorosos pidiendo disculpas por el Estado, por los crímenes del régimen de Pinochet. Yo no veo por qué tenía que pedir disculpas el Estado chileno, que es una entidad fantasmal. No existe una persona, Estado, ni tampoco por qué tenía que pedirle a Patricio Elwin por eso. A lo mejor tenía que haber pedido permiso por otras actitudes que él pudo haber tenido durante el régimen militar o al final del régimen de Allende. Pero desde luego él no fue culpable de los crímenes. No, él no apretó gatillo ni ninguna cosa. Pero pidió perdón y se puso después de moda, que es una manera más fácil, pues usted deja la crema, usted se comporta mal y entonces sale con los ojos ojalá lagrimeando y pide perdón. Se da mucho en Japón eso, salen unos enanos, estos japoneses chiquititos, así que desde como de miniatura, y empiezan a hacer inclinaciones, pedir perdón, pero ya dejaron la cagada. Bueno, López Obrador está pidiendo perdón con 109 años de atraso por el crimen de estos crímenes de estos chinos. Y antes de que sigamos, voy a contarles que si usted tiene problemas civiles que van a terminar en alguna corte, por ejemplo temas de divorcio, que siempre terminan en una corte, por el tema de la tuición, por el tema de la llamada pensión alimenticia, ¿no es cierto? Y hay temas de contrato, hay un montón de cosas que no siendo penales, o sea, criminales, no habiendo asesinatos o robos, asaltos, o no habiendo temas laborales, son pleitos que terminan en una corte y son muchísimos. Hay una enorme variedad de situaciones que terminan en una corte. Alguien demanda a alguien, etc. Ese es el momento de ponerse en manos de Salinas y Ojeda, estimados amigos, que es un buffet que se dedica específicamente a estos casos.
pleitos civiles, demandas civiles. Y como se dedican específicamente a esto, tienen una alta tasa de éxitos. Son buenos en esto. Yo les sugiero, si usted está en este momento en esa situación, que se ponga en contacto, y aquí está viendo la dirección, salinasyojeda.cl simplemente. Ahí está escrito. Y resuelva con ellos el tema. No espere el último momento para contratar al primer abogado que le salió en Google, o que le recomendó a alguien, o que escuchó hablar de él en alguna parte, porque eso es realmente jugar a la ruleta rusa jurídica. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, haga bien las cosas, salga adelante exitosamente de su problema legal, salga en las mejores condiciones. Salinas y Ojeda son expertos. Hable con ellos y se va a convencer. Y no los voy a demorar más con un tema que ustedes de seguro están esperando y se preguntaban por qué no lo mostraba antes. El vino personalizado, estimados amigos. Ustedes la otra vez vieron, ya les mostramos, no dije nada en ese momento, pero no estaba seguro que iba a salir. No estoy seguro si está saliendo ahora. Vino personalizado, el video, me refiero al video de la viña. Vino personalizado es una empresa que no solo produce una empresa pequeña, es una viña chica, pero una viña chica, estas de boutique, que hacen unos vinos exquisitos, como el que producen ellos, y que personalizan la etiqueta y el texto de atrás de acuerdo a su gusto. Esta se llama, este vino ha sido etiquetado especialmente para Fernando. Muchas felicidades en el Día del Padre. Bueno, alguien que me felicite para el Día del Padre. Estos vinos son ricos, vino personalizado, espero que estén viendo los datos a mi izquierda. Los vinos personalizados, usted puede encargar una botella, 2 botellas, 10 botellas, las que necesite. Los diseños los hace usted si quiere, elige en la internet, dibuja usted alguna cosa, el nombre, el texto, todo esto usted lo puede personalizar, por ejemplo, para hacer un regalo. A las empresas es una idea bien interesante para hacer regalos de verdad interesantes y no las cuestiones habituales que siempre regalan las empresas. Una botella de vino con el nombre de los invitados, con San Juan, San Fernando, San Eugenio, San Pedro, y un texto entretenido. Puede ser igual para todos, puede ser distinto para cada uno de ellos. Puede hacer montones de cosas con el vino personalizado, y sobre todo lo que más puede hacer es tomárselo, porque el vino, les aseguro a ustedes, que es realmente de excelencia. Es un vino muy, pero muy rico. Así es que vino personalizado, los precios son bastante accesibles, ¿no? Aquí no estamos hablando de un vino sacado, digamos, a la bodega El Titanic o algo así. Son vinos muy ricos, pero accesibles, y con esta gracia de que usted puede personalizar la etiqueta. Y ¿qué está pasando en Venezuela? Ayer, se podría decir que en Venezuela hay en cierta forma una guerra civil larvada, porque no es meramente el pueblo en general como entidad homogénea y abstracta luchando contra el Estado, contra el gobierno. Eso es una visión absolutamente simplista. Esta oposición es más bien la oposición de ciertos sectores sociales de Venezuela, y los que están a favor los que todavía puedan estar a favor de Maduro son sectores de clases bajas o muy bajas que han recibido, y quizás sigan recibiendo, aunque cada vez lo dudo, favores de este gobierno. Son clientes políticos. Son los receptores de lo que aquí llamamos el gasto social. En este caso, el gasto que ha hecho los gobiernos de Chávez y de Maduro, repartiendo para abajo, como si la economía se pudiera manejar así. Pero por el momento ganan alguna clientela, tienen estas milicias bolivarianas, creo que se llaman, que son civiles, gente joven, de baja extracción social, a los cuales les pasan alguna metralleta oxidada y los convierten en secuaces del gobierno Maduro. Entonces ayer hubo 2 concentraciones, uno a favor y otro en contra del gobierno, y se agarraron fuerte, y hubo una señora que resultó muerta, no se sabe de dónde vino el disparo, yo no sé todavía de dónde vino el disparo, ya me enteraré de más detalles, y ahí se reflejó, se manifestó en algún grado que este proceso político en Venezuela, como todos estos procesos políticos similares, son parcialmente siquiera en el fondo una guerra civil. Una guerra civil.
O sea, hay sectores sociales completos que están a favor de una postura y hay sectores sociales completos que están a favor de otra. No es el gobierno contra el pueblo como una entidad homogénea y total, sino que es el gobierno con su gente contra la oposición con sus clases o sus estratos sociales. Y está bien claro, cuando uno mira las fotografías, las concentraciones de uno y otro grupo, uno incluso por la estampa, perdonen que sea tan biológico a mis cosas, por la estampa de la gente uno cacha quién es quién ahí. Sí, pues esa es la realidad. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Guaidó habló en un momento dado de una huelga general para hoy día, para estos días, pero después parece que pispó que eso podía resultar como un guatapique que no explota, como ha pasado antes con este movimiento, y está hablando ahora de paros escalonados, que es una manera de disimular un poco si un paro no resulta, porque el paro escalonado significa que se convoca a tal sector de la economía que se paren, pero eso no se manifiesta en las calles, no se ve una muchedumbre en las calles, no se ve el país paralizado, porque está paralizado solo supuestamente un sector. Entonces, si resulta o no resulta, no se sabe. Y las partes dan las estadísticas que quieren. Lo hemos visto en Chile. Hubo un 90% de acatamiento al paro, entonces los otros dicen no, hubo apenas un 20% de acatamiento al paro. ¿Y cómo uno lo verifica? No se puede. Porque el paro, por definición, no es una cosa positiva, sino negativa, es una ausencia. Supone que hay gente que no va a cierto lugar. ¿Cómo uno verifica eso? Entonces, llamó a paros escalonados. Y ya veo que Guaidó no tiene muchas otras opciones, otras cosas que plantear y convocar. Se le están acabando las opciones. Y yo no veo que el gobierno Maduro esté más cerca de la caída que hace una semana, un mes, un año atrás. Está más acorralado, sí. Tiene problemas tremendos por su propia incompetencia, la incompetencia propia de este tipo de gobiernos formados por gente incompetente. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Qué esperaban? Si aquí finalmente todo tiene que ver con qué clase de gente está haciendo las cosas. ¿Saben o no saben? ¿Tienen diligencia o no tienen diligencia? ¿Son gente que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche o son flojos? ¿Son inteligentes o son mediocres? ¿Saben o no saben? Entonces, cuando usted tiene una entidad donde predominan los flojos, los poco inteligentes, los ignorantes, usted tiene un despelote. Si no hay por dónde resolver esa cuestión. Entonces, el gobierno de Maduro está jodido, está bastante jodido, pero desde el punto de vista de su caída, no está más cerca de caer, o si está más cerca, será 1 milímetro más cerca, porque sigue con el apoyo militar. Ahora, todo esto que estoy diciendo yo, lo que están diciendo la mayoría de la gente que comenta sobre esto, tiene que ver con los hechos que conocemos. Hay hechos que pueden estar ocurriendo de espalda, invisibles, subterráneos, que no sabemos, y que pueden producir de repente un fenómeno nuevo y totalmente inesperado. Por ejemplo, que cayera Maduro de golpe, porque le dan un golpe en su propio palacio de gobierno. Puede ser. Pero por lo que uno ve, por las situaciones que uno ha visto antes, por las que ve ahora, se ve poco probable, bastante poco probable la intentona de Guaidó. Pero, quién sabe, a lo mejor, quizás a la larga, si es que el pueblo venezolano sigue acatando las convocatorias de Guaidó, va a terminar por deteriorarse, deshacerse el apoyo de Maduro. Está por ver también los efectos de la enorme presión económica que está ejerciendo Estados Unidos. Les está estrangulando su actividad petrolera, que creo que es el 95% de los ingresos del Estado venezolano vienen de ahí. Así que si les cortan, les cierran la llave, están jodidos. Pero vamos a ver, hay muchos datos todavía, hay cosas que no sabemos, hay otros procesos que se están apareciendo. Por el momento, por supuesto, no ha caído el gobierno Maduro, ni va a caer mañana o pasado. Y eso sería todo, estimados amigos. Estamos ya en las etapas casi finales de la producción del libro. Y muy pronto va a estar en manos de los que ya lo adquirieron en este proceso preventa. Usted todavía tiene la oportunidad, todavía está existiendo la preventa de adquirir este libro a un precio mucho más bajo, un 20 y tantos % más bajo. Y como les recuerdo que en el portal El Villegas, elvillegas.cl se llama, por si no han entrado nunca ahí, si simplemente ve en YouTube en directo estos videos, en elvillegas.cl hay un capítulo, el primer capítulo además, Stalin y Trotsky,
en una entrevista de televisión. Esto es un Stalin y Trotsky que viven en un mundo paralelo, por supuesto, porque en el mundo nuestro murieron hace rato. Pero en ese mundo paralelo están vivitos y coleando, están preparando el expediente de jubilación y están dando conferencias de prensa. Vaya a ver qué es lo que nos dicen. Hasta mañana.